Pues en la entrevista que entregó el presidente Ricardo Roa, nuestro director en primera emisión, nuestro director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, eh, pues empezaron a desglosar y también respondió varios cuestionamientos debido al informe que presentó Ecopetrol para muchos expertos con cifras muy preocupantes, como el tema de la caída en las utilidades, por ejemplo, que dijo el presidente Ricardo Roa en primera emisión que esto se debía a tres factores: la tasa representativa del mercado, la caída del valor de referencia y las tasas efectivas de tributación. A esto aparece otra reacción al informe, que es de la USO, de la Unión Sindical Obrera, que están pidiendo en este comunicado, dice lo siguiente: la USO le propuso a la Junta Directiva de Ecopetrol acordar un plan de trabajo con el objetivo de reactivar proyectos. Voy a saludar a César Loza, su presidente. Don César, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Cordial saludo para los televidentes de este importante espacio. Cuando ustedes se refieren a reactivar proyectos, ¿es para qué o con qué objetivo? Indiscutiblemente, el país requiere incorporar reservas de petróleo y de gas. Las reservas dan para un poco más de 7 años y las estadísticas son más elocuentes que cualquier discurso. Hoy, la producción que tenemos en el país es de 758.000 barriles día equivalente. Eso es lo que registran las estadísticas, pero hay que quitarle casi los 100.000 barriles que se producen en el Permian, es decir, en Estados Unidos. Realmente al país le queda una producción de 580.000 barriles diarios de crudo sacándolo del Permian. Lo del Permian entra a las cuentas de producción hasta el año 2025. Si aplicamos la decadencia normal, que es aproximadamente el 10%, nosotros al cabo de 2 años vamos a tener una producción aproximada de 374.000 barriles diarios. Si nuestras refinerías cargan aproximadamente 440.000 barriles diarios, vamos a tener que importar crudo para cargar nuestras refinerías. Entonces, este panorama que se avisora es dramático. Por eso, desde la USO hemos dicho que, teniendo en cuenta que Ecopetrol desistió de las inversiones de un negocio en un proyecto denominado Oslo en Estados Unidos, que le implicaba una inversión aproximadamente de 3.600 millones de dólares, esas inversiones que no iban a generar un empleo en Colombia, pues planteamos que esos recursos se inviertan en el país. Son 8 departamentos petroleros. Necesitamos reactivar la economía en estas regiones petroleras, Presidente Loza, reactivar el empleo. Referente a ese proyecto, déjeme lo interrumpo ahí, porque referente a ese proyecto, pues el presidente Ricardo Roa le respondió a nuestro director, le dijo, igual ese proyecto no estaba planificado para los ingresos de este año, dentro de los reportes financieros. Bueno, ese proyecto lo llevó Ecopetrol a la Junta Directiva, no fue aprobado indiscutiblemente, y yo no sé si esto implica una contradicción con el presidente Roa, pero para poderlo ejecutar se requerían 3.600 millones de dólares. Tal vez no para este año, pero para el siguiente, indiscutiblemente, esos recursos los iba a requerir. Entonces lo que estamos planteando es que esos recursos se traigan y se inviertan en el país. Sí, en el comunicado, doctor Loza, ¿ustedes qué impresión les queda de este informe que presenta Ecopetrol, además de lo que usted ya me expuso? Bueno, yo lo que quiero plantear objetivamente de forma responsable es lo siguiente. Lo que encontramos es que hay una desalineación en el gobierno. Voy a explicar por qué. En marzo, el ministro de Minas habló que era un reto nacional la búsqueda del 1.000.000 de barriles. Lo planteó posteriormente el ministro de Hacienda. Recientemente, el doctor Orlando Velandia, director de la ANH, promovió la creación de un comité interinstitucional para fomentar, promocionar la industria con participación de varios actores. Sin embargo, uno encuentra que del Ministerio del Medio Ambiente
se suspenden los proyectos, no se da la licencia. Fue de conocimiento público que el proyecto Comodo, que es la perforación de un pozo costa afuera, que puede garantizar las reservas de gas que requiere el país, fue suspendido por la ministra de Medio Ambiente. Estamos esperando que frente a una solicitud de licenciamiento para que casi 90 pozos estratigráficos se conviertan en productores, aún no ha sido aprobada la licencia. Entonces nosotros consideramos que hay una desalineación del gobierno en materia de política de hidrocarburos. Este plan de inversiones que propone el sindicato no es excluyente con la transición energética, pero el país requiere reservas de petróleo y gas. Le voy a preguntar algo muy directo, porque ya habrá usted leído lo que están diciendo en redes sociales, señor Loza, y que sea la oportunidad para preguntárselo. ¿Usted estaba a favor del cambio de junta directiva en Ecopetrol? Claro, nosotros apoyamos los cambios que se han dado en la junta directiva de Ecopetrol, pero eso no es el señor Loza, que estamos planteando. Claro, ¿ustedes se sienten defraudados por la nueva junta y las decisiones que ha tomado? No estamos defraudados de la nueva junta. Lo que consideramos es que el gobierno, porque este es un tema incluso de gobierno que supera a la junta directiva, de acuerdo a nuestra lectura, tiene que alinear los propósitos de la transición energética con el abastecimiento energético que hoy requiere el país. Es que no son excluyentes. No puede ir por un lado el Ministerio del Medio Ambiente no facilitando las licencias y por otro lado otros entes del gobierno planteando que es necesario reactivar la industria. Pero ustedes sabían, esta ha sido, doctor Loza, esta siempre ha sido la gran premisa del gobierno nacional, lo que estamos viendo, ¿no? Reducir los contratos de exploración. Vea, en el país, si hay voluntad política, con los más de 300 contratos que tiene firmada la NH, es posible reactivar la industria y es posible llegar al 1.000.000 de barriles. Entonces, no se requieren nuevos contratos. Si se quiere, si hay voluntad política, es posible reactivar la industria. Ese contrato o ese proyecto Comodo, pues ya es un contrato firmado. ¿Por qué lo suspenden si el país requiere esos recursos? Claro, pero señor Loza, al final, con este comunicado, lo que ustedes le están diciendo a la Junta Directiva es que las cosas no van por buen camino. Claro, obviamente que las cifras nos permiten manifestar que el panorama, si no se toman correctivos, es crítico. Una Ecopetrol en el último año, en el año 2023, le transfirió a la nación más de 50 billones de pesos. ¿Y por qué se transfieren? Porque hay una industria robusta, porque hay exportación de crudo, porque hay refinación, y si nosotros no buscamos, si no encontramos, si no exploramos con los contratos que hoy tenemos, ya lo manifesté al inicio de esta entrevista, en 2 años no vamos a tener ni siquiera los 440.000 barriles que requieren las 2 refinerías. Por eso es necesario reactivar la industria, si no la consecuencia va a ser dramática, no solamente para Ecopetrol, para los trabajadores, sino para todo el país. Claro, doctor Loza, pero entiéndame, cuando ustedes tiran una frase de estas en el comunicado, que lo estamos viendo ahí en pantalla, dicen que sin la inversión decidida y la reactivación de la actividad perforadora, como usted también lo ha dicho aquí en redes sociales, el futuro de Ecopetrol está en riesgo. Pues hágame una idea de qué ustedes están pensando de la actual junta directiva. ¿Que su desempeño ha sido bueno o malo? La junta directiva planteó el proyecto Oslo y el gobierno lo desautorizó. Esa es la verdad. Entonces estamos diciendo, listo, este proyecto no se hizo en Estados Unidos. Traigan esos recursos e inviértanlos en el país. Y obviamente que la junta directiva de Ecopetrol pues tiene que alinearse con el gobierno, porque finalmente los recursos los autoriza el Ministerio de Hacienda. En estos días no más se está hablando de subir las tarifas del diésel. Bueno, imaginémonos, hoy el diésel lo producimos el 100% en el país y que se consume en el país. Imaginémonos que el país tenga que importar diésel y que además de eso tengamos que caer en un escenario donde haya que hacer importación masiva de gas. Hoy se importa muy poco. Entonces es necesario reactivar la industria. Pero esto no solamente depende de la Junta Directiva de Ecopetrol, depende del gobierno nacional. Claro. 11:29 de la mañana.
Pues, doctor Loza, ha sido usted muy amable. ¿El gobierno que les ha dicho ustedes frente a esta llamada han recibido algún tipo de respuesta? Bueno, al presidente Petro, en lo que va transcurrido de su gobierno, le hemos pedido varias reuniones, no ha sido posible. El presidente no ha tenido la disposición de atendernos. Hemos hablado con el Ministerio de Hacienda, hemos hablado con el Ministerio de Minas, hemos hablado con la Dirección de Hidrocarburos, con el director de la NH y han estado muy diligentes a atendernos, pero con todo respeto manifestamos, el gobierno está desalineado. Esto que acaba de hacer el Ministerio de Medio Ambiente no coincide con el plan de reactivación de la industria que se han propuesto los ministerios de Minas y el Ministerio de Hacienda. Doctor Loza, gracias. Muy amable.